Buenas tardes, compañeros. Nuestro equipo está conformado por Cuquita, Nayeli y yo, Cindy. El tema que vamos a exponer es el tema del psicoanálisis. El psicoanálisis se refiere especialmente a la exploración del inconsciente. Esta exploración clínica se fundamenta en la asociación libre, por parte del paciente, y en la interpretación por parte del psicoanalista. Freud reconocía que siempre se apoyó en las ideas de Fichtner, de quien tomó el concepto topográfico de la mente, que era el principio de placer y displacer, y las relaciones entre el instinto destructor y el eros. En el Fausto de Goethe se encuentran temas que se consideran propios del psicoanálisis, como el inconsciente, la fuerza simbólica del falo y el eros como fuente de todas las cosas. Ellenberger mencionaba un pensamiento que desenmascaraba la voluntad de poder que se manifestaba bajo disfraces, mientras que a Freud le correspondía desenmascarar la costumbre de mentir, descubriendo así una realidad oculta que no era reconocida abiertamente. En los primeros pasos de la psicoterapia se muestran las formas primitivas de esta, así como la posesión y el exorcismo. También la primera psiquiatría dinámica y los comienzos de la psicopatología en Francia. En las formas primitivas de la psicoterapia se muestra la extracción del objeto enfermedad, la curación por medio de confesiones públicas, de violación de tabú u otro delito, la curación por medio de la satisfacción de frustraciones, así como la curación ceremonial. Todas estas se basaban en la recuperación del alma, pues ya que muchas culturas consideraban que la enfermedad aparecía cuando el alma abandonaba el cuerpo. Posesión y exorcismo. En esta se presenta la posesión sonámbula, que es una pérdida de la conciencia del yo real, pasando a ser un yo intruso, por lo que al despertar el paciente no se acuerda de lo que hizo por sí mismo. Posesión espontánea, en la que tiene lugar en contra de la voluntad del paciente. Y el exorcismo, que expulsa al espíritu por medio de conjuros. El padre Johann Joseph Gassner es uno de los exorcistas más conocidos. Él se ordena como sacerdote y ejerce en el ministerio de Klosterle. Al empezar a sentir alteraciones corporales muy agudas, piensa que es obra de Satanás, y con un exorcismo y oración consigue liberarse, y así comienza a exorcizar a los aldeanos que decían ser poseídos, logrando éxitos y fama en la comarca. Sobre todo consigue curar a la condesa María Bernardini. La primera psiquiatría dinámica. Franz Anton Mesmer trataba de curar a sus pacientes concibiendo la idea de que en el interior del cuerpo había un fluido denominado magnetismo animal, y creía que a este se le debía dar una dirección para poder conseguir la salud. Él trataba de lograrla colocando 3 imanes en el estómago y en las piernas de sus pacientes, y hacía que éste tomara un preparado que contenía hierro. El paciente comenzaba a sentir corrientes extrañas y así conseguía que el mal desapareciera por unas horas. Gracias a que hacía desaparecer a voluntad ciertos síntomas e interpretaba el exorcismo de Gassner, dio comienzo a la psiquiatría dinámica como ciencia. En su obra, él proponía los principios básicos de su sistema. El primero era que en el mundo físico hay un fluido muy sutil. El segundo, que dentro del cuerpo humano la enfermedad aparece si ese fluido físico universal se desequilibra o se distribuye desigualmente. El tercero, que el equilibrio se logra mediante ciertas técnicas que incluso permiten transmitir ese fluido de unas personas a otras. Y el cuarto, el principio de la cura tiene lugar gracias a la provocación de la crisis. En 1780 comenzó a curar mediante un procedimiento colectivo, inventando el baquet. El baquet era un vaso de 50 centímetros de altura
en cuya parte superior había 20 agujeros, de los cuales salían barras de hierro que tocaban los pacientes situados en círculos. Además del baquet, salía una cuerda que agarraba a todos los pacientes. Él aceleraba el comienzo de la crisis acercándose a un paciente y tocando una armónica de cristal. Cuando alguno estaba en crisis, era llevado para ser atendido en el chambre de crisis. Armand Marie Jacquet inicia otra técnica terapéutica muy importante, conocida como el sonambulismo artificial. Él se basa en el caso de Victor Rice, un joven servidor suyo, hijo de campesinos, que cuando era magnetizado entraba fácilmente en una crisis peculiar. Solo que en vez de convulsiones, él caía en un extraño sueño en el que mostraba una hipersensibilidad, clarividencia, memoria y locuacidad nada comunes, e incluso contaba sus vivencias más íntimas que no contaba en su estado normal. Cuando él despertaba de este sueño, no recordaba nada. El sueño magnético o sonambulismo artificial era provocado gracias a una relación de superioridad del noble sobre el campesino, lo cual no podía suceder entre Mesmer y sus pacientes aristócratas. La teoría de pseudofísica del fluido de Mesmer fue sustituida por la teoría de las fuerzas psíquicas de Puigsegur. Charcot creía que el hipnotismo era una condición patológica exclusiva de la histeria. Él descubrió 3 etapas sucesivas de la hipnosis, que es el letargo, la catalepsia y el sonambulismo. Los comienzos de la psicopatología en Francia. Robot tenía como objetivo el convertir la psicología en una ciencia independiente, con el mismo rango que cualquier otra ciencia. Él afirmaba que es la pasión la que se utiliza y que sirve de razón, dado a un intenso deseo que eleva el vigor del intelecto o convierte en perspicaz el entendimiento más cerrado. Él reconoce la importancia de la afectividad inconsciente. La obra más importante de Janet es su tesis doctoral, que fue resultado de sus experiencias médicas con alucinados e histéricos practicando el hipnotismo. Él afirma que las enfermedades mentales se deben a un debilitamiento del poder de síntesis y los acontecimientos no llegan a integrarse en el edificio del yo. Para él, la salud psíquica se debía a las fuerzas de la síntesis o del vínculo. Janet pasó junto al psicoanálisis sin descubrirlo, e incluso adelantó algunas ideas de Watson, señalando que la psicología debía ser objetiva. Freud nació en Fredberg, Moravia, Checoslovaquia, el 6 de mayo de 1856. Cuando apenas tenía 13 años, su familia se trasladó a Viena y allí vivió y trabajó durante 68 años. También Freud es descendiente de judíos. A los 17 años, Freud quería ser un hombre de ciencia, un investigador, y le pareció que el mejor medio para conseguirlo era ingresar a la Facultad de Medicina. Posteriormente se vería obligado a practicar la medicina, aún en contra de sus deseos, y de estudiante se interesó activamente por la fisiología y la neurología, haciendo experimentos e investigaciones propias. La influencia de su maestro Brücke sería la decisiva para el joven Freud, pues de él tomó la idea de que las leyes físico-químicas obedecen de igual modo al organismo humano que la naturaleza. Obtiene el título de médico en 1981. Anteriormente, en 1986, fue enviado a Trieste para estudiar las gónadas en las anguilas. Era un trabajo de corte exigentemente científico que, según Gray, adiestraba a Freud en las observaciones precisas y tranquilas. En 1885 y 1886 trabaja en París con Charcot. Al volver a Viena, contrae matrimonio con Martha Bernard y se estableció como psiquiatra. Durante estos primeros años, y debido quizá a que él se reconocía como mal hipnotizador, desarrolló el método de las observaciones libres. Este método será el punto de arranque y el principio fundamental del psicoanálisis. Hasta 1909 trabajó aislado y rechazado por todos. En este periodo formuló los principios fundamentales de su teoría y publicó algunas obras. En 1909, Freud y Ferenczi fueron invitados por Schiller Hall
para dar un ciclo de conferencias sobre el psicoanálisis en la Carr University de Forester, Estados Unidos. En 1910 funda FEU junto a Jung, a Heidegger y Ferenczi y otros la Asociación Psicoanalítica Internacional. Estos dos hechos marcaron el comienzo de la gran difusión del psicoanálisis, que fue y sigue siendo alabado por unos y despreciado por otros. En este clima se publicaron numerosas revistas dirigidas por sus discípulos y se celebraron varios congresos. Freud siguió ampliando y corriendo sus ideas durante toda su vida, según la iban proporcionando sus pacientes nuevos, material, con la flexibilidad a menudo desconocida de su edad. Trabajó siempre incansablemente a pesar de la enfermedad, que hizo sus últimos años muy penosos. Cuando Viena fue invadida por los nazis en 1938, tuvo que exiliarse a Londres, después de pagar una importante suma de dinero. Allí murió el 23 de septiembre de 1939 a los 83 años de edad. Rapoport, Pinillos y otros diferencian tres etapas en la vida y obra de Freud. Etapa preparatoria de maduración y búsqueda, 1875 a 1897, en la que colabora con Freud y descubre algunos de los conceptos fundamentales del psicoanálisis: la importancia del trauma sexual, la transferencia, la técnica de asociación libre, la interpretación de los sueños o el complejo de Edipo, etc. El desarrollo del sistema de la primera tópica, su doctrina se centra en torno a los sistemas conscientes, preconsciente e inconsciente. En 1923, con la publicación El yo y el ello, se inicia la segunda tópica, en la que el interés de Freud se desplaza hacia las instancias del ello, yo y superyo, y también se preocupa por problemas sociales y metas psicológicas. ¿Cuáles son los métodos y las técnicas del psicoanálisis? Comienzos. El método catártico por Joseph Brewer trató el caso de un paciente con histeria entre 1880 y 1882 junto a Freud. Discutieron el caso de Anna O. Bueno, Freud pensaba que era necesario hipnotizar al paciente para que recordara el hecho que provocó el síntoma histérico, y el síntoma desaparecía pues al recordar y revivir la emoción traumática. Pero Freud comprobó que la hipnosis solo es utilizable en la histeria, pero no en otro tipo de neurosis. En el método de asociación libre, en 1895, Freud comenzó a tratar, partiendo del método de concentración, a la baronesa Fanny Moser. En este método se permitía a la mente discurrir y expresarse libremente, diciendo todo lo que sucediera en su interior, por chocante o ridículo o insignificante que pudiera parecer. En la hipótesis sobre el chiste, Freud decía que era una expresión de las tendencias más profundas del individuo, ya que se exteriorizaba de alguna manera la forma de ser y pues cosas del inconsciente. Los actos fallidos también tenían importancia para Freud. Estos actos fallidos podían ser como olvidos, palabras, nombres, pérdida de objetos, ciertas torpezas, tics, tropezar, etc. Para Freud son manifestaciones veladas del inconsciente. Doctrina psicoanalítica. Esta se divide en el aparato psíquico, la función sexual y los complejos de Edipo y de castración, la psicopatología psicoanalítica y la clínica y terapéutica. El aparato psíquico se divide en las cualidades psíquicas y las instancias psíquicas. En las cualidades psíquicas, los procesos psíquicos son consciente, inconsciente y preconsciente. El consciente se basa en los pensamientos, en las emociones actuales y en los recuerdos también actuales. El inconsciente es lo que no es consciente, como la memoria que está almacenada, pero no se encuentra en la conciencia. Y lo preconsciente, que no es consciente, pero puede llegar a serlo. En las instancias psíquicas se encuentra el ello, el yo y el superyo. El ello se integra por lo heredado
y lo reprimido, que es lo adquirido durante el desarrollo del yo y que es rechazado por éste, quedando reprimido en el ello. Así como obedece el principio del placer, alejado del mundo exterior. A este no le importa la seguridad del individuo y no conoce el miedo. En la práctica se diferencian varias pulsiones, que se resumen a dos fundamentales, el eros y la pulsión o instinto de destrucción, que actúan durante el ello. El eros tiende a la unión de unidades cada vez mayores y el instinto de destrucción o la disolución de vinculaciones a la aniquilación y tendencia de llevar lo viviente al estado inorgánico. Por lo que Freud también conoce a este como instinto pulsión de muerte. Yo. Se encuentra desarrollado del ello por la incesante influencia del mundo exterior. Este tiende al placer y quiere eludir el displacer, y ante un aumento esperado y previsto de displacer responde con una señal de angustia. El yo tiene como función la autoconservación, que parece ser desdeñada por el ello. Utiliza las sensaciones angustiosas como señales que indican peligrosas amenazantes para su integridad. Este es quien decide realizar, diferir o reprimir por peligrosa la exigencia del instinto mediante el principio de la realidad. El superyo. Este observa al yo, lo dirige y lo amenaza con castigarlo, tal como hicieran los padres cuya plaza ha venido a ocupar. Es más severo que los padres, lo cual corresponde a la intensidad de rechazo dirigido contra la tentación del complejo de Edipo. Función sexual, complejo de Edipo y de castración. Se divide en el doble comienzo de la vida sexual y las zonas erógenas de naturaleza sexual. El doble comienzo de la vida sexual inicia poco después del nacimiento, en la primera infancia, alcanzando el máximo desarrollo casi al finalizar el 5º año, siguiendo así el periodo de latencia y volviendo a florecer en la pubertad. Las zonas erógenas se dividen en varias fases. La primera es la fase oral. Esta te encuentra el placer en la boca, pues ya que se satisface mediante el chupeteo. Le sigue la fase sadicoanal, que su placer se da mediante el control de esfínteres, siguiendo de la fase fálica, que en esta etapa culmina la sexualidad infantil y se aproxima a la declinación. El órgano correspondiente son los genitales, siendo donde se presenta la curiosidad sexual infantil, siguiendo por la fase edípica. En esta, el niño quiere poseer a la madre y odia al padre, porque lo ve como un rival. Y así mismo en la niña, pero con el sexo contrario. Pues quiere poseer al padre y odia a la madre, pues la ve como una rival. La quinta fase es la fase de latencia. Esta es la etapa de sedimentación y colocación de impulsos y experiencias en la que el yo madura y el principio de realidad empieza a tener cierta importancia, así como los mecanismos de defensa. Y termina con la fase genital o madura, que presenta armonía entre las pulsiones, el yo y el superyo. Psicopatología psicoanalítica. La neurosis y la psicosis constituyen los estados que se manifiestan los trastornos funcionales del aparato. Si el yo se desprende de la realidad del mundo exterior, cae por flujo del mundo interior, en psicosis. Esta surge porque los instintos han adquirido extraordinaria exacerbación. En esta, el médico analista trata de ayudar al paciente. Para ello, establece un pacto con él. Plena sinceridad contra estricta discreción. La sinceridad exige que el paciente ponga a su disposición todo el material que le suministra la percepción de sí mismo, pues esto suministra al analista una cantidad tal de material que le colocaría en situación de adivinar lo inconsciente y reprimido en el enfermo. Freud cree que la causa de la neurosis habría que buscarla en la interacción de las disposiciones congénitas y las vivencias accidentales, del que surge el complejo de Edipo. Y terapéutica.
Los síntomas psíquicos indeseables proceden del instinto reprimido con la formación consiguiente de los mecanismos de defensa que se tornan conflictivos. Los principales complejos de esta sería el de Edipo, los familiares, el de castración y el de culpabilidad. En la terapia los fines que se persiguen son un fortalecimiento del yo, puesto que el yo pone grandes obstáculos y dificultades para liberarse de la fuerza del ello y de la tiranía del superyo. Biologicismo. La energía existente en el aparato psíquico es de naturaleza biológica y tiene su raíz en las pulsiones que surgen de la organización somática y son la causa de última de toda actividad. Homeostasis. Un conflicto entre las instancias psíquicas y la realidad provoca el equilibrio de las fuerzas biopsíquicas y la dinámica del yo y tiende a buscar el nuevo equilibrio. Emergenticismo o gnoseológico o psicologicismo. En primer párrafo del esquema del psicoanálisis, Freud defiende que las leyes de los fenómenos psíquicos solo pueden conocerse partiendo de un nivel puramente psicológico y no de investigaciones fisiológicas. Interpretacionismo. Las conductas y fenómenos psíquicos tienen un sentido más profundo que al aparente y al que se llega mediante una interpretación muy compleja. Irracionalismo, porque no es lo consciente, entendido como lo racional, lo más importante de la vida psíquica humana, y además porque las leyes rectoras de lo psíquico no están dentro del ámbito de la lógica, lo racional. En opinión de Freud, al luchar por hacer consciente lo inconsciente, Freud representaba la culminación del racionalismo y al mismo tiempo asentaba un golpe falta a ese racionalismo, al demostrar que las fuentes de los actos del hombre están en lo inconsciente. La misión histórica de Freud consistió en crear la síntesis entre las dos fuerzas contradictorias que dominaron el pensamiento occidental en los siglos XVIII y XIX, el racionalismo y el romanticismo. Geneticismo o distorsionismo. La vida del adulto depende en mayor o menor grado no solo histórica, sino también funcionalmente del pasado, sobre todo de las primeras experiencias infantiles. Constructivismo. Freud, para explicar la dinámica, acude a constructores hipotéticos. El aparato psíquico difícilmente verificable empíricamente. La interpretación personal de la ciencia, pretendiendo comprender los fenómenos desde una causa muy complejas, acude a un método que es la interpretación y conceptos complejos de Edipo, como el complejo de Edipo, pocos ortodoxos para los que defienden la objetividad de la ciencia. Carácter nomotético y también ideográfico de los fenómenos psíquicos. En las interpretaciones parte frecuentemente de símbolos de carácter general, sombrero o bastón, que tienen significado parecido en todos los sujetos. Lo nomotético, aunque Freud, por otro lado, íntesis en que ha de ser visto dentro de un contexto personal. Principio de economía de la energía psíquica. La cantidad de energía en cada momento es limitada y así se gasta en una actividad, por ejemplo la sexual. No se tiene para realizar otra de orden social y cultural deseable para el desarrollo humano. Algunos grandes psicoanalistas heterodoxos fueron Alfred Adler, Carl Jung, Melanie Klein, Jacques Lacan y el psicoanálisis histérico de Erich Fromm. Para Adler, el carácter neurótico es una actitud, una manera tópica de situarse una persona respecto a su mundo circundante, y los rasgos del carácter son tan solo formas fenomenales externas de la línea de movimiento de un ser humano, medios que hacen valer la personalidad, tretas automatizadas que llegan a construir un método o sistema de vivir. El neurótico vive obsesionado por el sentimiento de inferioridad y aspira a una posición de superioridad. Este es incapaz de volver a la realidad en tanto que la persona normal emplea esta ficción
como instrumento hacia el logro de un objetivo real, pero puede, si es preciso, abandonar ese medio auxiliar y acogerse a la realidad y sus experiencias. El neurótico no exhibe ni un solo rasgo de carácter original, y su carácter se caracteriza también por el agudizamiento de su afectividad y la ampliación de su umbral de excitación por debajo de lo normal. Para Jung, la psique se diferencia en dos sectores, el de la conciencia y el de lo inconsciente. Así menciona que existen varias vivencias inconscientes personales que son todas las vividas, las reprimidas, las olvidadas y también las percibidas, y otras que son de naturaleza específica y que no proceden de experiencias personales, sino de experiencias colectivas. A esto Jung le llama el inconsciente colectivo. Jung menciona que el percibir y el sentir son funciones racionales, porque implican un acto de juicio. En el pensar, el juicio versa la conexión entre dos o más ideas, o principio, llegando a la conclusión de verdadero o falso. En el sentir, el juicio es el valor. Mientras que el percibir y el sentir son dos funciones irracionales. Jung aclara que irracional no significa contrario a la razón, sino irracional, es decir, sin intervención de la razón. Mediante ella se observa o se intuye la realidad, la contingente tal y como fenomenológicamente se ofrece. Entre los múltiples arquetipos, Jung destaca en la psicoterapia los siguientes: la persona, diferenciada como la máscara, que incluye las actitudes y las manifestaciones que un sujeto adopta en cada situación al relacionarse con los demás; la sombra, al que Jung llamó nuestros hermanos ocultos; el arquetipo del alma, lo que todo hombre tiene femenino y toda mujer tiene de masculino. El sí mismo es el más profundo de todos los arquetipos, pues es el resultado de la unificación del inconsciente consciente mediante del proceso de individualización. Melanie Klein. Su teoría hace hincapié en el estudio de las fantasías fundamentales en una etapa temprana del desarrollo del niño, relativas, por tanto, a las relaciones objetales primitivas. Ella distingue dos posiciones: la posición esquizoparanoide, que abarca el primer semestre de vida, especialmente los 3 o 4 primeros meses de vida. Se caracteriza por la ansiedad persecutoria y los procesos de separación o escisión. Y la posición depresiva, hacia la mitad del primer año de vida, alcanza su momento álgido, la posición depresiva, también denominada como la etapa del objeto total, en la cual los dos aspectos escindidos anteriormente son ahora sintetizados, con lo que se consigue tanto la integración del objeto como del yo. Ella identificó la envidia contraria a la gratitud como uno de los sentimientos tempranos fundamentales. La envidia actúa desde el nacimiento, siendo por tanto predecesora del sentimiento edípico de los celos descrito por Freud. Analismo humanístico de Erich Fromm. En su obra El miedo a la libertad, propone analizar aquellos factores dinámicos existentes en la estructura del carácter del hombre moderno que le hicieron desear el abandono de la libertad en los países fascistas, y que de manera tan amplia prevalecen entre millones de personas de nuestro propio pueblo. El tema central del libro es el hombre, pues cuanto más gana en libertad, en el sentido de emergencia de la primitiva unidad indistinta con los demás y la naturaleza, y cuanto más se transforma en individuo, tanto más se ve la distintiva de unirse al mundo en la espontaneidad del amor y del trabajo creador, o bien de buscar alguna forma de seguridad que acuda a vínculos tales que destruían su libertad y su integridad de su yo individual. En su obra Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, dedica un capítulo a la relación salud mental y sociedad. Menciona que el hombre necesita satisfacer sus necesidades desde las más bajas hasta las más específicamente humanas, tales como anhelo por reconocer la verdad, ansia de poder y vanidad, deseo de fraternidad y amor. El psicoanálisis estructuralista de Lacan adopta de la lingüística de Saussure la articulación significado situado al objeto en el punto de escisión de la ruptura entre ambos.
Lacan subraya la importancia del significante como preexistente y autónomo del significado y concede primacia al encadenamiento del significante sobre el signo unitario saussuriano. Su técnica lacaniana retoma la importancia básica de la palabra frente a su relegación en el psicoanálisis norteamericano neufreudiano. Frente a la psicología experimental en alza, por otro lado, y frente a los analistas innovadores como Ferenczi, demasiado biologista, o Jones, demasiado simbólico en opinión de Lacan. El estadio del espejo lo presenta como la etapa anterior a la fase edípica. En este periodo el niño elabora la primera gestalt, la primera totalidad imaginaria o imagen completa de sí mismo, superando la angustia de la fragmentación de los sueños. Freud quiere describir el inconsciente porque en ello fundamenta su psicoterapia. Los sueños pueden expresar simbólicamente los deseos sexuales reprimidos y por seguir las mismas leyes y estructuras del inconsciente, se convierten en el camino real del inconsciente. Estos se dan mediante la interpretación simbólica de los sueños, el método descifrador y el método de interpretación onírica. En el relato tradicional de desarrollo de la teoría de la seducción, Freud pensó inicialmente que sus pacientes estaban relacionando las historias más o menos hechos de maltrato sexual y que el abuso sexual era responsable de muchas de las neurosis de sus pacientes y otros problemas de salud mental. En pocos años, Freud abandonó su teoría, concluyendo que los recuerdos de abuso sexual eran en realidad las fantasías imaginarias. Una explicación alternativa que ha pasado a primer plano en los últimos fue que Becca Freud subraya que la teoría postulada por Freud fue que la histeria y la neurosis obsesiva resultado de los recuerdos inconscientes de abuso sexual en la infancia. En los 3 documentos de teoría de la seducción publicados en 1896, Freud afirmó que con todos sus pacientes actuales que había sido capaz de descubrir estos abusos, en su mayoría por debajo de la edad de 4 años.